Odio odiar pequeños. Cárgame. Hola, ¿qué tal? Otra vez yo aquí dándole las gracias a todos los que vieron mi video anterior sobre donación de plaquetas, siendo abiertamente gay. Ahora quiero contarles una experiencia que marcó mi vida, marcó mi manera de verme por un corto tiempo. Ya les contaré en otros videos por qué en un corto tiempo, pero quiero contarles porque es algo que quisiera que ningún ser humano pequeño vuelva a vivir algo como lo que yo viví. Algo muy triste y muy que marcó mucho esa época de mi vida. Primero que nada, yo quiero contarles que, bueno, yo me di cuenta que yo era diferente desde que tenía 6 años. Así es, esto corrobora esa teoría que dice, nacen o se hacen, ¿no? Bueno, yo nací así y pues quien se hizo, pues qué padre, ¿no? También qué chido. Pero les voy a contar, cuando yo tenía 6 años, me empecé a dar cuenta de que no era igual que el resto de mis compañeritas. No me gustaba ni jugar los juegos que ellas jugaban, no me gustaban las muñecas, no me gustaba jugar a la comidita, me gustaba jugar carritos con mi hermano, me gustaba jugar todos esos caricaturas, todos los monitos estos que teníamos de las caricaturas que nos gustaba ver juntos, a mi hermano y a mí. Por lo tanto, tampoco me sentía atraída físicamente a los niños, o sea, no me parecían nada agradables a la vista, pero por el contrario, tenía un crush con una niña, con una compañerita de la primaria, que obviamente, como yo sabía perfecto que había algo extraño en mí, que no era igual a los demás, pues trataba de ocultar y trataba de reprimir esa parte mientras llenaba de 1000 protecciones, 1000 regalos y miles de atenciones a la tan amada compañerita, la cual yo amaba, ¿no? Entonces, así siguió mi vida durante un par de años, bueno, más de un par de años, en el oscuro closet, hasta que llegó por fin el 1994, ¿no? No tocar. Please forgive me. I know not what I do. Solamente te pido algo. Déjame que te toque la piel. Separación, y tú no sabes cómo eso afecta a mi corazón. Dios mío. Con amor, si quisiera volverla a amarte, volver a quererte, Close your eyes, give me a Streets of Philadelphia. Wow, 1994, gran año. Mi papá decidió darme un castigo porque según él yo no era lo suficientemente femenina ante los cánones que ya habíamos hablado en el otro video, que pues no, nunca lo he sido. Entonces su castigo, ¿qué crees? No surtió efecto, no sirvió de nada. Papá, lo siento, no funcionó tu castigo ni tus medidas para que yo fuera más femenina. Sin embargo, esa época de mi vida pues marcó mucho, y ahora sí que hizo que yo fuera lo que soy ahora, ¿no? Que yo tomara esa fuerza y ese punch para salir del closet medianamente, que ya más adelante les contaré que cuando me quisieron sacar del closet a patadas, metafóricamente, pero eso es material para otro video, no me quiero desviar. Quiero platicarles 1994, ¿ok? Sí, esa época hermosa en la que yo encontré a quien contarle cómo sentía y lo que sentía por dentro. Y esa época en la que pude ser correspondida. Sí, después de tanto tiempo... perdón, me desvié un poco, no les conté. Bueno, mi papá, su castigo fue entrar a una escuela de puras mujeres, ¿no? Ese fue el castigo, porque quizá viendo a otras mujeres yo iba a poder tener ese reflejo y iba a poder decir, wow, sí, estaba equivocada todo el tiempo vistiéndome así, entonces lo que quiero es ser femenina. Pues no, ahí encontré quien me pudo escuchar, y entonces tuve mi primera y mi segunda novia, ¿no? Y claro,
digámoslo así, pude entender y pude saber qué era el amor adolescente. Entonces, bueno, dentro de ese 1994 pude llevarme la gran sorpresa de que alguien correspondiera a mis sentimientos. Pues ese alguien pues era el amor de adolescente, ¿no? Acuérdense de esa época. Así como ven a una persona de 13 años, así es ese amor puro, ese amor de manita sudada, que odio ese término, me da mucho asco eso de manita sudada. Pero literal eso era un amor muy bonito, era un amor casi de amistad, era ir y venir juntas, comer juntas, ir a ver películas al cine. Cuando nadie nos veía podíamos tomarnos la mano o rozar nuestros dedos así como un amor muy bonito, un amor, pues imagínense una María pues chiquita, digo no de tamaño porque yo tengo este mismo tamaño, el 1.69 desde que tengo 12 años, entonces no era una María chiquita de tamaño, pero sí era una María chiquita de edad, de mente, no tenía tatuajes, no tenía perforaciones, pues era una niña, no era un bebé, lo que son los niños de 13 años, ¿no? Ahora lo entiendo, ahora a mis 40 años, claro que entiendo que yo era un bebé. Entonces, bueno, mi novia y yo éramos bastante aficionadas, fans de poesía. Entonces yo le dedicaba canciones, le dedicaba poemas, ella me los dedicaba a mí. Y todo era miel sobre hojuelas, porque así es cuando eres chico, así es cuando te enamoras y cuando descubres que quieres dar tu corazón y pasar el tiempo con alguien, según tú, para siempre y por siempre, que claro que no es así, pero cuando tú tienes 13 años piensas que es así. Entonces mi vida oscilaba entre ir a estudiar, ir con las amigas a la Gran, a dar la vuelta. Nos quedábamos de ver en ese restaurante de hamburguesas amarillo con rojo, que ya sabrán cuál es. Y las amigas hacían como que no sabían nada. Y qué bueno si sabían, qué bueno si no sabían. Pero nosotros teníamos ese secreto, ¿no? Ese amor secreto. Mientras otras estaban con sus novios abiertamente, mientras nosotros teníamos que guardar esas apariencias y ser amigas, mejores amigas, ante la mirada de la gente. Entonces, bueno, así transcurrió ese tiempo hasta que un día, y quiero que este video sea más breve que el otro porque de verdad sé que es algo difícil estar tanto tiempo viendo, pero les voy a contar algo que fue un día que marcó todo, marcó mi vida, me traumatizó, fue a ser la peor pesadilla que yo, o sea, algo que yo tenía en mi mente, los peores miedos, lo más grande, lo más doloroso lo hizo real en ese momento. Y quiero contarles esto porque de verdad es algo que no quisiera que nadie vuelva a vivir. Nadie. Yo sé que lo van a seguir viviendo, pero quisiera que por favor hicieran conciencia, sobre todo los adultos, de este tema. Ese día era un día como cualquier otro, ¿no? Un día en el que yo quería, como siempre a mi edad, a mis 13 años, noviar. ¿Y qué hice? Bueno, yo tenía una madre que era mi ángel de la guarda en ese momento y lo ha sido durante todo, desde que estuvo conmigo hasta que ya no estuvo y sigue siendo hasta ahorita, hasta la fecha, mi ángel de la guarda. Y no había momento en el que ella no accediera a llevarme y traerme para acá y para allá. Y si yo me quedaba de ver con mis amigas, allá estaba mi mamá, me llevaba, me recogía a la hora que fuera. Siempre estuvo muy al pendiente de mí. Entonces ese día no fue la excepción. Ese día yo le dije a mi mamá que por favor me llevara a casa de mi best friend, de mi mejor amiga, ¿no? Y le dije, por favor, madre, llévame a casa de mi novia. y entonces, pues mi mamá dijo, claro que sí, ¿no? Porque era algo que hacía comúnmente. Entonces ese día transcurría con normalidad. Llegamos a casa de mi novia. Sale esta señora que usted sabe quién es, y no voy a decir su nombre. Sale de su casa mi suegra, que aunque no le gustara era mi suegra, y con todo el dolo saluda a mi madre desde la puerta de la casa, y mi madre se despide de mí. Me bajo del carro
le hace la seña de hasta luego. Esta mujer espera todo ese tiempo para que mi madre se fuera en el carro, y cuando estoy ya sola ahí, frente a ella, me empieza a gritar una sarta de insultos, me empieza a decir torcida, me empieza a decir pervertida, y esto digo, escúchenlo bien, escúchenlo, y quiero que hagamos énfasis en esto. La mujer se esperó a que mi madre se fuera, porque sabía perfecto que si mi madre hubiera estado presente en ese momento, jamás de los jamás se hubiera permitido esto. Y se los voy a contar en otro video, cuando les digo que me sacaron del closet literal, me quisieron sacar arrastrando y a patadas, y no se pudo hacer. Quiero que lo tengan bien en cuenta. Esto lo hizo con una mente maquiavélica, porque eso solo puede ser alguien malvado, alguien que tenga un mal corazón. Porque yo ahorita, a la edad que tengo, 40, que la verdad no recuerdo cuántos años exactamente tenía esta mujer, pero arriba de los 40 sí era. Esto que hizo, lo hizo con todo el dolo de su corazón, porque se esperó a que el adulto se fuera del lugar, y esperó a tenerme frente a frente. Alguien de 13 años contra alguien arriba de 40 años, para defenderse sin ningún argumento. ¿Por qué? Porque me avergonzó, me humilló, me dijo: nunca más quiero que vuelvas a acercarte a mi hija, nunca más quiero que vuelvas a pisar esta casa, voy a hablar, y todavía tuvo la osadía de amenazarme y decirme: voy a hablar a tu escuela, voy a hablar a la escuela para decirles la clase de niña que tienen en esta escuela, ¿no? Yo ya no sabía qué decir, yo lo único que quería era desaparecer. Yo en algún punto lloré, me quebré, no pude más, obviamente, con esta humillación, con estas agresiones verbales. Cada vez se volvían más fuertes. Yo solo quería, yo pensaba, ¿en qué momento? O sea, van a salir los vecinos, se van a dar cuenta. Me estaba exponiendo, me estaba insultando, y seguía diciéndome que su hija no era así, que yo la había obligado a hacer cosas enfermas, que yo la había... Y yo decía, ¿en qué momento? ¿Qué cosas enfermas? O sea, ¿qué está pasando, no? Y yo solo quería correr, o que saliera mi novia y me defendiera, o que saliera su hermano, que era mi supuesto amigo. Pero en ese momento yo me daba cuenta, claro que no iban a salir, le tenían pavor a la mamá. Entonces fue como Dios mío, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Empecé a llorar, y la mujer seguía señalándome y gritándome y diciéndome que era de lo peor, que era una retorcida, una pervertida, que era una enferma, una pecadora. Entonces yo lo único que hice en el momento de quebrarme fue decir: no puedo más. O sea, empecé a llorar, y yo creo que, o sea, a pesar de que ya llevaba un rato llorando, la mujer siguió hasta que dijo: ya, ¿no? Ya la quebré, ya la humillé, ya hice todo. Y entonces la mujer se mete al cancel, cierra el cancel, se mete a su casa y cierra la casa, ¿no? Y me quedo ahí sola, en la calle, ¿no? En la calle, sin protección a mis 13 años. Yo sé que a lo mejor mucha gente salía a la calle sola a los 13 años. Bueno, yo no lo hacía. Entonces fue como algo, aparte insultada, humillada, me sentía expuesta, me sentía mal, porque otra vez salía eso de que yo no iba a ser aceptada, otra vez esa mente contra mí, mi misma mente, ¿no? Una homofobia interna que te crea ese tipo de personas. Entonces me fui caminando a mi casa llorando, ¿no? Llorando con un drama terrible, pensando que mi vida estaba destruida, porque tenía 13 años, es obvio que pensaba que mi vida estaba destruida. Llegué a mi casa y mi madre me vio y me dijo: ¿qué pasó, no? Y obviamente yo no le podía decir, pasó que soy homosexual y nos descubrieron, ¿no? Y entonces mi madre me dice: ¿qué pasó? Y yo le digo: es que me peleé, ¿no? Me peleé con mi mejor amiga. Y mi mamá: ay, hija, son cosas que pasan. Obviamente mi madre quería hacerme sentir mejor en ese momento. Claro que yo, esa noche, lo único que me hizo conciliar el sueño, y digo lo único, hay una parte de mí que, cuando esta mujer dijo: voy a hablar a la escuela, yo solo podía pensar: mi papá se va a enterar que su castigo no funcionó, esto va a ser terrible, me van a correr de la escuela, ¿qué va a pasar, no?
claro que por otra parte había algo que me decía a mí, que esta mujer no se iba a atrever a hacer eso porque era arrastrar a su hija en el chisme o en esta vorágine de cosas que estaba diciendo, y eso no le iba a ir nada bien a ella tampoco, ¿no? Entonces eso fue lo único que me hizo conciliar el sueño. Pero, ok, veámoslo así, vamos viendo, vamos desarrollando, vamos cortando esto por pedazos. Esta señora, ¿qué cree? Señora mamá de mi novia, ¿qué cree? Usted era la enferma, usted, no yo. Quiero que sepa que usted aceptaba, usted creía que era normal que su esposo fuera una vez a la semana a visitarla. Pues, ¿qué cree? Si eso cree usted que es la normalidad, hello, no lo es, ¿sí? Y la única enferma aquí que estaba atacando a un menor de edad era usted, porque aquí, ¿qué cree? Su hija me estaba escribiendo poemas de amor a mí, ni siquiera fui yo la que le escribí a ella. Usted descubrió que su hija me estaba escribiendo poemas a mí, porque nos queríamos, porque éramos adolescentes y así es la vida, nos queríamos. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Aquí la enferma era usted. Aquí la acosadora fue usted, la que abusó verbalmente de un menor fue usted. No yo no era la enferma, yo no soy la enferma. Yo soy una persona como cualquier otra persona, con diferentes preferencias, con una identidad diferente a la suya. Bendito sea Dios. Deal with it. O sea, bendito sea Dios, no tengo la misma normalidad que usted. Pero sí, así es, señora. O sea, ¿qué cree? ¿Qué cree? Usted sí era la enferma. Y les digo ahora a todas aquellas personas, aquellos papás de niños como yo, de niños gays, de niños trans, de niños bisexuales, de niños asexuales, pansexuales, infórmense, por favor, en lugar de estar haciendo este tipo de cosas. Vayan, busquen ayuda, vayan con un psicólogo, vayan con un psiquiatra, alguien que les ayude a ustedes a tratar a una persona. No vuelvan a acosar, no vuelvan a humillar a una persona que es menor a ustedes. Eso no lo harían con ninguno. ¿Quisieran que su hijo viviera eso? Solo piensen eso. Piensen, esa persona que está frente a ustedes es hijo de otra persona. Piénsenlo así. ¿Les gustaría que sus hijos vivieran algo así? ¿Les gustaría que a sus hijos los atacaran de esa forma? No lo creo. Y de verdad, eso es un delito, es maltrato a un menor. Entonces considérenlo así. O sea, en esa época, en 1994, yo no tenía las bases que tengo ahora, ni los conocimientos que tengo ahora. De verdad no los tengo. Pero ahora sí puedo decir eso, y ahora sí puedo levantar la mano, porque lo viví, porque me pasó y fue horrible. Aunque duró corto tiempo, porque bendito sea Dios, crecí en una familia con una madre que me apoyó más que cualquier otra persona. No todos tenemos la misma suerte. Y por favor, de verdad, busquen ayuda, señores. No hagan esto que hizo esa señora mamá de mi novia. No lo hagan, por favor. Muchas gracias y espero que esto les haya gustado. Y si les gusta, por favor, denle like. Gracias. Quisiera hacer una postdata en este video después de haber sacado todas mis emociones y compartido con ustedes. Quiero decirle a esta señora que aunque pensó que estaba protegiendo a su hija en algún momento, esto no justifica que lo que hizo haya sido un abuso verbal a un menor, que haya sido un ataque. El fin no justifica los medios. Señora y señoras y señores, les repito, necesitan buscar ayuda, busquen ayuda profesional para que no vuelvan a incurrir en este tipo de actos. Señora, usted no estaba protegiendo a su hija, lo único que estaba haciendo usted era ser violenta con un menor. Por favor, no lo hagan, ¿ok? Gracias.